Noches, mis hermanos. Cuánto gusto me da esta noche otra vez que podamos vernos por este medio. Gracias porque se han conectado. Esta noche comenzamos nuestra semana de oración del espíritu de profecía, de los eventos finales del Apocalipsis. Y hemos invitado esta noche a un predicador, a un maestro, a un pastor, al doctor Juan José Andrade desde la Universidad de Montemorelos, que durante toda la semana él nos va a estar presentando estos temas. Por tanto, quiero que comencemos con una oración para darles la bienvenida a todos y pedir la bendición de nuestro Dios a nuestro programa de esta noche y también para toda la semana. Oremos. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros. Te pedimos tu presencia en esta semana, esta noche, tu palabra comencemos a escuchar. Guíanos, bendice al doctor, al pastor Juan José Andrade con este mensaje. En Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a escuchar un lindo canto a través de nuestra hermana Lluvia. Después escucharemos el mensaje. Escuchemos. Cuando sola y triste yo me hallaba entre sombras y tristezas y en medio del dolor, nunca me dejaste sin abrigo y abriste mi camino, mi amante Salvador. No puedo entender tu amor por mí, que siendo tan ingrata y llena de
Hola hermanos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta semana de oración. Muchas gracias, Pastor de Gives, por la invitación. Anhelo de todo corazón que esta semana pueda ser de gran bendición para todos, que pueda ser una semana de inspiración para acercarnos más al Señor y especialmente para tener confianza en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil. La sierva del Señor dice que debemos estudiar el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel en estos días. Necesitamos saber qué mensaje tiene Dios para sus hijos en este tiempo final. Y el libro de Apocalipsis es justamente eso. Voy a tratar de presentarles a Jesús como el centro de este libro. Jesús en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, voy a presentar una visión evangelística del libro de Apocalipsis. Una visión de buenas nuevas, de buenas noticias, porque normalmente las personas cuando escuchan el libro Apocalipsis, normalmente viene a su mente imágenes grotescas, bestias, criaturas inusuales, y encierra lamentablemente a este libro un manto de oscuridad, de confusión, de incertidumbre, y muchas personas, incluso cristianos o adventistas, prefieren pasar por alto el estudio del libro de Apocalipsis porque hay muchas cosas que aparentemente son difíciles de entender. Pero yo pregunto, y seguramente ustedes lo han preguntado también, ¿será esa la razón por la que Dios dejó este maravilloso libro en su palabra? ¿Será esta la razón, mantenernos en un estado de confusión, de incertidumbre, de temor? Yo creo que no. Yo creo que no fue ni la intención de Dios, ni la intención tampoco de Juan, que recibió esa revelación al darnos este libro. Por algo la sierva del Señor dice que debemos estudiarlo. Y yo espero que a lo largo de esta semana pueda ser este estudio justamente un momento para retomar la confianza, la seguridad en la dirección de Dios, en su gran amor, en su providencia, en su protección, y que durante esta semana de oración podamos expresar nuestro gozo, nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha revelado en este maravilloso libro. Así que no es eso precisamente lo que Dios ha querido, pero lamentablemente el enemigo también hace su labor, y muchas personas tienen esa idea acerca del libro de Apocalipsis. Pero Juan, si ustedes se dan cuenta, desde el principio trata de decirnos quién realmente es Jesús. Por esto he titulado a este primer tema así: ¿quién realmente es Jesús? Y voy a pedirles un favor. Queridos hermanos, ¿serían tan amables de tomar su Biblia? Allí donde están, por favor, les pido, la saquen. Voy a dar un tiempecito, vayan para tomarla y tengámosla abierta porque vamos a estudiar el texto bíblico. Así que vamos a tratar de responder a esa pregunta en esta noche. ¿Quién realmente es Jesús? Y Juan, desde el principio, trata de decirnos y respondernos a esta pregunta. Lo primero que él dice en su libro es que es la revelación de Jesucristo. Vean, por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra Apocalipsis, ustedes saben, significa revelación. Pues esta palabra en el original griego, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en el griego común, en el griego que manejaban la mayoría de las personas. La palabra original, apokalupsis, que significa un descubrimiento. Así que el libro de Apocalipsis no es oscuridad, confusión, sino por el contrario, significa un descubrimiento, una revelación, las cosas que Dios quiere darnos a conocer. Voy a ilustrarlo de esta manera. Imagine que usted vive en esta ciudad. Seguramente ya algunos, si son mexicanos, han podido identificar fácilmente cuál es esta ciudad. Pero imagine que usted vive aquí
Guadalajara. Usted vive aquí y de repente ve que en una rotonda, en una plaza principal allí, han colocado una escultura, pero está cubierta, la cubre un manto, así que no se puede identificar qué es. Hay incertidumbre, hay curiosidad, la gente pasa por allí, usted también, y entonces da su vuelta, trata de mirar qué será eso, pero entonces usted recibe una invitación del alcalde de la ciudad para el día, el momento especial en que va a ser develada esa escultura. Usted asiste y está allí, forma parte de las personas que están al frente. Entonces el alcalde da un discurso y después del discurso pues viene la develación. Y entonces se escucha en todos los asistentes, incluyéndole a usted, se escucha esa expresión: ¡ah! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita imagen! Bueno, esto justamente es un descubrimiento, es una revelación. Algunos de ustedes que quizá tengan la edad de este servidor o más, podrán recordar este tipo de cámaras. Los jóvenes de ahora, solamente cosas digitales, probablemente no supieron de este tipo de cámaras. Yo recuerdo estas cámaras, la usé, el rollo que necesitábamos comprar, el rollo que lleva dentro, y entonces no podíamos ver las fotografías, no podíamos ver las imágenes de lo que habíamos tomado, de las imágenes que habíamos captado, hasta que llevábamos a revelar el rollo. Y necesitábamos acabarnos el rollo, no podíamos quedarnos en 17, teníamos que llegar a las 24 tomas, 24 fotografías. Y una vez que terminamos todo el rollo, entonces sí, lo podíamos sacar, llevarlo a la Kodak, me acuerdo que esa era la tienda en aquel tiempo, y allí dejábamos, y después de 3, 4 días, 5 días, regresábamos y entonces nos entregaban un paquete amarillo donde venían las fotografías. Hasta ese momento nos poníamos a reír por las imágenes, los gestos, lo que habíamos tomado, no antes, hasta que llevábamos a revelar el rollo. Esto es un descubrimiento, una revelación. Esto es justamente lo que significa el libro de Apocalipsis. ¿Y saben por qué? Porque nosotros los seres humanos no somos capaces de conocer el futuro, no somos capaces de conocer acerca de Dios, a menos que Él decida revelarnos. Lamentablemente, a causa del pecado, nuestros primeros padres, la comunicación de Dios con sus hijos se rompió. Ya no podíamos platicar cara a cara con Dios. Y sin embargo, por su gran amor y por su misericordia, Dios siguió revelándose, dándose a conocer, y lo hizo de muchas maneras. Lo hizo a través de la naturaleza. Por eso la Escritura dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Tenemos una impresión de Dios porque Él se ha revelado a través de la naturaleza, de las cosas, se ha revelado también a través de la conciencia. Esa vocecita que nos habla y que nos dice: deberías hacer esto, o eso que hiciste estuvo mal, deberías arreglar esta situación. Esa vocecita que nos habla es la voz de Dios hablándonos a la conciencia. Así que Dios ha querido revelarse. Dios ha querido mostrar su amor, su misericordia, su perdón, su dirección. Lamentablemente, el pecado ha deteriorado tanto la naturaleza como también nuestra conciencia, y ya no son una guía segura. Así que Dios ha dado un paso más allá, y ha querido revelarse más específicamente, más claramente, más directamente, y lo ha hecho a través de su palabra, y lo ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo es la más extraordinaria revelación de Dios. Él mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que en las Sagradas Escrituras, y especialmente en el libro de Apocalipsis, nosotros tenemos una revelación, un descubrimiento de Dios en la persona de Jesucristo.
Así que como nosotros no somos capaces de conocer el futuro, entonces Dios decidió revelarse, darse a conocer, y eso justamente lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Una vez más leemos este versículo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, hay dos cosas que quisiera resaltar en esta declaración de Juan, del profeta Juan, de ese hombre que estuvo cerca de Jesús y que por amor a él fue llevado allá, exiliado a la isla de Patmos, donde recibió esta revelación. Cuando Juan dice la revelación de Jesucristo, sin duda que podemos entenderla desde dos perspectivas. La primera, una es que esta revelación es de Jesucristo, le pertenece a Él, Él es propietario, de Él procede. Así que esta es una interpretación, la revelación de Jesucristo le pertenece a Él, es de su propiedad. Pero también la revelación de Jesucristo puede significar acerca de. Es decir, lo que Juan nos está diciendo por un lado es, esto pertenece a Jesús. Y en segundo lugar, esta revelación es acerca de Jesucristo. De modo que el libro de Apocalipsis le pertenece, es de Él, es de Jesucristo, de Él procede, es su propiedad, pero también el libro de Apocalipsis nos habla acerca de Jesucristo. Esta es una doble interpretación y cualquiera de las dos es factible, es posible. Entonces, seguramente Juan intencionalmente nos presenta esas dos perspectivas. Es el libro de Jesucristo y es el libro que habla acerca de Jesucristo. Miren, en el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros, ustedes saben cuáles son esos primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Los evangelios. ¿De quién hablan los evangelios? Pues hablan de Jesús. Pero así empieza el Nuevo Testamento, contando la vida de Jesús aquí cuando Él estuvo en esta tierra, la vida terrenal de Jesucristo. Pero el Nuevo Testamento culmina con otro libro, el libro de Apocalipsis, que nos presenta también la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, pero ya no terrenal, sino celestial. Así que los evangelios, podemos decir, presentan la parte histórica y el libro de Apocalipsis presenta la parte escatológica. Los evangelios presentan la vida de Jesús desde el punto de vista terrenal, su ministerio aquí, y el libro de Apocalipsis cierra el Nuevo Testamento con la presentación del ministerio de Jesús en las cortes celestiales y hasta el fin para buscar a sus hijos. Así como sucede con el libro de Daniel, también el libro de Apocalipsis tiene 2 secciones principales. Una sección es la parte histórica, terrenal, y otra sección es la parte escatológica, celestial. Sucede en los 2 libros, en el libro de Daniel y sucede también en el libro de Apocalipsis. La primera parte es una parte terrenal, histórica, y entonces una parte escatológica, celestial. Así como sucede con Daniel también en el libro de Apocalipsis. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, providencialmente diría yo, en el medio está la parte del juicio y del regreso de Jesús. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, encontramos esta parte. Así que hay una parte terrenal, histórica, y una parte celestial, escatológica. Volvamos a este versículo. Apocalipsis 1:1, estamos comenzando y tenemos en mente la pregunta, ¿quién realmente es Jesús? ¿Qué intención tuvo Juan al escribir lo que él vio? Una vez más, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Les pido un favor, escriban allí donde están. ¿Cuál creen ustedes que es la cadena de comunicación? Yo resalté aquí en amarillo algunas palabras, algunos sustantivos importantes.
Bueno, traten ustedes de acomodarlo. ¿Cuál creen ustedes que es el orden de la cadena de comunicación? Voy a dar un tiempecito. ¿Cuál creen ustedes que es el orden en la cadena de comunicación del cielo con la tierra? Bueno, para avanzar, voy a presentarles aquí la propuesta. Dice la Escritura que Dios, aunque menciona siervos en el versículo, realmente ellos son los últimos receptores. Dios envió por medio de su ángel a su siervo Juan, y entonces para que nosotros podamos recibir este mensaje. Esa es la cadena de comunicación que encontramos en ese versículo. Dios, por medio de su ángel, envió a Juan, y Juan lo comunicó, lo escribió, para que nosotros podamos recibir ese mensaje alentador de Dios para nosotros. Aquí, en estos primeros versículos del capítulo 1 de Apocalipsis, podemos encontrar algunas expresiones como, por ejemplo, lo que ha de acontecer, las cosas que deben tomar lugar, las cosas que deben... Y fíjense, he subrayado o he señalado esta palabra pronto, porque así dice Juan, que él recibió de Dios, a través de Jesucristo, esa revelación de las cosas, de los eventos finales, y dice él, deben suceder pronto. Ahora uno se pregunta, ¿cómo pronto? Si esto sucedió hace 2000 años, poco más de 2000 años, ¿cómo es que Juan haya dicho pronto? Y algunos diremos, bueno, pues han pasado las generaciones y estas cosas no pasan, no suceden, no veo a Jesús regresar. Bueno, recordemos que la perspectiva del tiempo es diferente de Dios con nosotros, ¿verdad? Eso es algo. Dios, cuando mira el futuro, no está condicionado al tiempo como nosotros. Las cosas que deben suceder pronto, ¿hay algún error al respecto? No, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por favor, abran su Biblia en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. Segunda de Pedro, allí decía, en el capítulo 3, en el versículo 8, decía que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. La perspectiva de Dios es diferente a la nuestra. Así que lo que para nosotros pudiera ser que el Señor se ha demorado, el Señor tiene su momento, ¿verdad? Para Él, lo que Él está haciendo, no es que ha perdido el control, no es que las cosas están a la deriva, no. Su manera de medir el tiempo es diferente a la nuestra. Pero, ¿por qué razón? El apóstol Pedro responde en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el libro de Apocalipsis, queridos hermanos, se presentan varias bienaventuranzas, 7 bienaventuranzas. Abran por favor su Biblia en Apocalipsis capítulo 14, allí donde encontramos el mensaje de los 3 ángeles que identifica muy bien la predicación y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así lo entendieron los pioneros. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Allí se presenta la segunda bienaventuranza. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y bueno, allí ustedes pueden ver las bienaventuranzas que se presentan en el libro de Apocalipsis. Pues bien, el capítulo que estamos estudiando en este momento presenta la primera bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿La leemos? Dice la Escritura: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa esto que Juan quiso decirnos y que ha dejado registrado en su palabra? Ha dejado registrado aquí en el libro de Apocalipsis. ¿Qué quiso decir? Bienaventurado el que lee. Bueno, esto tiene 2 perspectivas. Primera, la perspectiva original. En los tiempos bíblicos se acostumbraba que cuando las personas iban a la sinagoga,
De ellas, de todas las personas que asistían, solo una persona tenía la oportunidad, el privilegio y la posibilidad de leer el texto bíblico. Hoy cada quien tiene su Biblia, todos nosotros hay de diferentes tamaños, los niños tienen Biblias, las familias tienen muchas Biblias, pero en los tiempos bíblicos el registro de las Sagradas Escrituras que correspondía en ese tiempo al Antiguo Testamento no era común. Había rollos y eran muy escasos. Entonces cuando iban a la sinagoga, normalmente el sacerdote en una pequeña mesa al frente extendía el rollo e invitaba a una persona para dar lectura al texto bíblico. Una persona tenía ese privilegio. Por eso, esa persona era bienaventurada, era feliz. ¡Qué privilegio! Tener la oportunidad de leer. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Cuando dice la Escritura de esta profecía, se refiere al mensaje del libro de Apocalipsis. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Claro, por supuesto, tenemos que hacer una aplicación. Porque, pregunto, ¿nada más esa persona que leía ya en el tiempo bíblico, en el Nuevo Testamento, que leía, era bienaventurado? ¿Solamente esa persona? Pues imagínense, si así fuera, ninguno de nosotros estaría incluido en esta bienaventuranza, en esta promesa. Así que debemos hacer una aplicación. Bienaventurado era aquel, pero bienaventurados también somos nosotros hoy, que tenemos la oportunidad de leer. No tan solo el libro de Apocalipsis, sino todo el libro inspirado, toda la palabra de Dios, porque nosotros creemos que toda la palabra de Dios es inspirada. Así que, es cierto, en primera instancia se refiere al mensaje del libro de Apocalipsis, a la profecía que está registrada allí, pero debemos extender a toda la Escritura y también abarcar a todas las personas que se disponen para leer el registro sagrado. Dice allí, porque el tiempo está cerca. Hablemos un poquito de la lectura, porque lamentablemente es un hábito perdido cada vez en muchas sociedades. Quiero empezar, pues ni modo, quiero empezar con mi patria. Lamentablemente en México nosotros tenemos estadísticas muy negativas acerca de la lectura. En los últimos meses, años, se ha estado iniciando una campaña para promover la lectura, por lo menos 20 minutos al día. Pero tenemos un nivel de lectura muy bajo en nuestro país. Voy a indicarles, miren, se estima que el 42% de la población en México lee 1.7 libros en un año. O sea, un libro y poquito. Un libro, o podemos decir también, si somos muy generosos, casi 2 libros al año. El promedio, o sea, el 42%. ¿Cuánto representa el 42%? Si tomamos en cuenta que más o menos, aproximadamente somos 125 millones, más o menos, pues estamos hablando de 52 millones de personas que leen así, 1.7 libros al año. Eso quiere decir que hay otras personas que de a tiro no leen nada y otros que tienen un nivel de lectura mayor, pero es un porcentaje bastante alto el que nosotros tenemos de una lectura tan baja, porque leer 1.7 libros al año es muy poco. Yo le pregunto, ¿cuántos libros usted ha leído en este año? Estamos, podemos decir, a la mitad de este año. ¿Cuántos libros usted ha leído? Déjeme decirle otra estadística. Aquí presento que este problema, pues es un problema de las culturas latinas, no específicamente de México o alguna otra nación, sino en términos generales es un problema de nosotros los latinos, los que hablamos español. Es un problema que identifica entre el 70 y el 80% de la población latinoamericana lee muy poco, lee muy poco. ¿Cómo es la lectura en los Estados Unidos?
La lectura en los Estados Unidos, según recientes estadísticas, Estados Unidos tiene aproximadamente 328 millones de personas en su población. El 25%, estadísticas recientes, apenas del año que terminó, el 25% de la población en los Estados Unidos no leyó un solo libro en el año que terminó. No leyó un solo libro. 25%. Pues si tomamos en cuenta que la población es de 380, estamos hablando de 80 millones de personas en los Estados Unidos que no leyó ni un solo libro en el año que terminó. Bueno, ustedes se darán cuenta que es un problema serio el asunto de la lectura. Entonces, ¿cómo podemos nosotros apropiarnos de esa bendición y de esa bienaventuranza que Juan dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las cosas escritas? ¿Cómo? Bueno, pues, ¿cuáles son las causas por las cuales las personas dicen que no leen? Hay muchas. Algunos dicen que por falta de tiempo. Yo como quisiera leer, miren, de veras, yo quisiera leer, pero no tengo tiempo. Algunas personas dicen eso. Otros, de adiro, no les gusta leer. Otros regresan muy cansados del trabajo y entonces cuando se sientan frente a la Biblia, pues inmediatamente el sueño y el cansancio les vence. Otras personas dicen que no leen porque no ven bien, necesitan lentes y los lentes tienen su costo, así que algunos relacionan justamente eso con el asunto del precio. Lamentablemente, de muchas naciones latinoamericanas, que los porcentajes son diferentes, por ejemplo, Argentina tiene un porcentaje mejor de lectura, Chile también, hay países que tienen mejor estadística, niveles y porcentajes de lectura. Sin embargo, cuando se está hablando de lectura, no se está diciendo precisamente la calidad de la lectura, el tipo de lectura, porque en estas estadísticas, de acuerdo a un estudio, se incluyen periódicos, revistas, cuentos y otras cosas que no tienen realmente un valor moral importante. Ahora, si nosotros comparamos estas estadísticas de lectura en nuestras culturas latinoamericanas y en los Estados Unidos y las comparamos con otras culturas europeas, por ejemplo, miren, en Finlandia, Suecia, Gran Bretaña y Japón, los niveles de lectura son mucho más grandes. Allá el promedio de entre 75 y 80% de la población en estos países lee al menos 2 libros al mes, no al año, al mes. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que ellos pueden leer en promedio general. El 70-80% de la población leen 24 libros al año. Pero, fíjense, todavía hay algo más. Especialmente Gran Bretaña y Japón, allí el promedio de las personas lee entre 30 y 50 libros al año. Increíble, increíble. Bueno, pero ahora traigamos la lectura, no a la lectura secular, sino a la lectura espiritual. ¿Qué sucede en nuestra iglesia? Vamos a hablar aquí entre nos y los demás. ¿Qué sucede con nosotros? En 1982, ustedes seguramente saben que la iglesia hizo un estudio a nivel mundial, se le llamó Valugénesis, y ese estudio, que preguntaba acerca de muchas cosas, reveló tristemente que solo el 10% de la población, de los miembros de nuestra iglesia, leían continuamente las Sagradas Escrituras, sistemáticamente la Biblia. Solo el 10% de los miembros de la iglesia a nivel mundial leían todos los días, estudiaban las Sagradas Escrituras todos los días. Eso quiere decir que el 90% de los miembros de la iglesia no leían su Biblia sistemáticamente todos los días, sino allá cada tercer día, cada semana, cada momento especial, pero no tenían una devoción diaria. ¡Oh, qué problema!
Así que a partir de ese momento los líderes de nuestra iglesia empezaron a trabajar instándonos, y ustedes se han dado cuenta que en las últimas quinquenios ha habido un esfuerzo especial desde la Asociación General para que los miembros de la iglesia leamos diferentes programas, ¿no?, en las que hemos sido motivados para leer al menos un capítulo todos los días, porque estas estadísticas eran muy tristes. Y si tomamos en cuenta lo que dice la sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos, en la página 683, pues entonces vamos a reconocer la razón de la importancia de la lectura. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Oh, hermanos, qué tremenda declaración. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Sagradas Escrituras. Solo los que lo hayan hecho. Estamos en un momento importante de la historia de este mundo. Estamos en la etapa final. Estamos enfrentando crisis y muchas cosas más vendrán. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Sagradas Escrituras van a ser protegidos, hermanos, de tantos engaños que vendrán, de tantas fábulas, de tantas influencias negativas, aún de personas que nosotros pensamos y confiamos que eran personas a las cuales podíamos nosotros escuchar con atención. Cada uno necesita tener tiempo especial de un encuentro con Dios todos los días. Por eso la sierva del Señor acuñó esta frase tan preciosa, ¿no?, que seguramente ustedes también la han escuchado. A mí como me gusta: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Antes de hacer otra cosa, antes de salir, antes de mirar las noticias, antes de leer un periódico, antes de que nuestros pensamientos giren en torno a los asuntos puramente terrenales, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y será ella, es decir, tu vida, cada vez más semejante a la de Cristo. Querido hermano, hay que poner el despertador, hay que levantarnos temprano, antes de salir a trabajar. Qué mejor es salir con la bendición de Dios. Si lo hacemos, vamos a ser personas diferentes. Otro espíritu habrá en nosotros. Seguramente vamos a ser más considerados con todos, empezando con los de casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con las personas que encontramos en la calle, con los que encontramos en el trabajo, en fin. Conságrate a Dios cada mañana. Es cierto que lo podemos hacer a cualquier momento del día, puede ser en la noche, pero los mejores momentos son temprano por la mañana. Dice también el Camino a Cristo en la página 133. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres y las mujeres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de propósito y una nobleza de carácter, y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. Fíjense, pueden identificar ustedes tres cosas aquí. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, ¿qué significa eso? Estudiar la palabra de Dios como es debido significa hacerlo con oración, con una actitud de reverencia, no con prejuicios, sino humillándonos delante de Dios. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres y las mujeres tendrían una grandeza de espíritu. ¿Qué significa eso? Grandeza de espíritu, buenas intenciones, buenos pensamientos, una nobleza de carácter para soportar las injusticias, para actuar prudentemente, y una firmeza de propósito para no desanimarnos a la primera, sino ser persistente
como dijo el apóstol, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios, para no abandonar nuestra fe y ese espíritu que nosotros manifestamos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, esto sucedería. Vale la pena hacerlo. Tengo dos declaraciones impresionantes. Una de Gandhi, el alma blanca, aquel hombre tan famoso en la India y también a nivel mundial. Él no era cristiano, era hinduista, practicaba el hinduismo, pero conocía acerca de Cristo. Y en una ocasión él declaró: me gusta el Cristo de los cristianos, pero no ellos, porque los hallo tan diferentes a su Cristo. ¡Wow! ¡Qué declaración! Esa es una declaración muy fuerte para nosotros los cristianos. Martin Luther King, ese famoso hombre que tuvo los Estados Unidos, la raza de color allá, acuñó esta frase también que me impresiona. Puede ser que la mayor tragedia de este siglo no sea el ruido ensordecedor de los hijos de las tinieblas, sino el silencio indiferente de los hijos de la luz. Hermanos, ¿por qué el testimonio cristiano ha decaído tanto en este tiempo? ¿Por qué no hemos hecho un impacto significativo en la sociedad? Pues precisamente está relacionado con nuestro acercamiento o nuestro alejamiento de la palabra de Dios y de la vida que el Señor realmente quiere que vivamos. Volvemos a la pregunta inicial: ¿quién realmente es Jesús? ¿Y quién es ese Jesús que Juan quiere mostrarnos al iniciar este maravilloso libro, el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación, lo que él recibió de Dios a través de Jesucristo y que quiere darlo a conocer? ¿Qué es? ¿Quién realmente es Jesús? Bueno, los versículos 4 y 5 son claves en este sentido. Miren lo que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso dice Juan. Así que está tratando de presentarnos aquí en estos primeros versículos quién realmente es. Gracia y paz. Este era un saludo común en los tiempos del primer siglo, en la era cristiana. Era un saludo común, ¿no? Gracia y paz, es decir, te deseo para ti estas bendiciones. Y ahora, estos versículos 4 y 5, sin duda son una alusión a la eternidad, a la omnipresencia, a la omnipotencia de la Trinidad. Porque dice: reciban saludos, envío este mensaje del que es y que era y que ha de venir. Sin duda que aquí Juan se está refiriendo al Padre. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que se está refiriendo al Padre? Porque fíjense lo que dice a continuación: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así que, sin duda que en la primera expresión, el que es, el que era y el que ha de venir, se refiere a Dios Padre. Y luego menciona que de los 7 espíritus también que están delante de su trono, pues el Espíritu Santo que es presentado así en otras porciones también. Y del testigo fiel, es decir, de Jesucristo. Así que vean, aquí hay una alusión a la Trinidad. El mensaje de Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis que está aquí en este sagrado libro, viene de la Trinidad. El mensaje lo envía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese mensaje es para nosotros. ¿Y cómo empezamos? ¿Cuál es el mensaje que quiere darnos? Juan recibió de Jesús y nos dice lo siguiente. Este es un mensaje de Jesús para los cristianos de todos los tiempos, porque dice a las 7 iglesias, y ya hemos sabido que, si bien es cierto, son 7 iglesias que existieron geográficamente, pues aquí hay una implicación simbólica para referirse a los cristianos de todas las épocas, para los cristianos de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. Así que este mensaje
del Señor Jesucristo. Es un mensaje, hermanos, directamente para nosotros, los cristianos de este tiempo, en esta parte de la historia final de la humanidad. ¿Y cuál es el mensaje? Fíjense, Juan, nos dice y describe a Jesús como el testigo fiel. El testigo fiel. Algo que Juan quiere que nosotros sepamos, que ha sido revelado para que nosotros lo conozcamos, es que Jesucristo es el testigo fiel, el que nunca miente, en el que siempre puedes confiar. Ese es Jesús, que siempre cumplirá su palabra. Por eso es el testigo fiel. También nos dice que es el primogénito de los muertos. Y algunos dirán, ¿pero cómo? Cuando Jesús resucitó, ya antes había resucitado Lázaro. Sí, pero Lázaro resucitó por la palabra de Jesús. Lázaro no habría resucitado si Jesús no le hubiera dado la vida. El que tiene el poder para dar la vida es Jesucristo. Él es el primogénito, aquel en quien está en su poder la capacidad de dar vida aún a los muertos, el primogénito de los muertos. Es decir, el primero cuya resurrección es para salvación y vida eterna de todos aquellos que creen en Él. También dice que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Si Juan viviera en este tiempo, seguramente diría el jefe de jefes, el gobernador de todos los gobernadores, el presidente de todos, el más grande de todos. No hay ninguna persona que tenga tanto poder, tanta autoridad como el soberano de los reyes de la tierra. Y dice, al que nos amó. Y realmente el texto bíblico, en esas palabras originales, es un presente continuo. Así que la traducción debería ser al que constantemente nos ama, al que nos ama continuamente. No que nos amó en el pasado, como algo que ya sucedió y ya no pasa en la actualidad. No, queridos hermanos. El mensaje de Juan es que Jesús nos ama continuamente. ¿No es maravilloso eso? Y entonces dice, el que lavó nuestros pecados con su sangre. Oh, hermanos, qué maravilloso mensaje al abrir el libro de Apocalipsis. Esta es una visión evangelística, es una visión de buenas nuevas del libro de Apocalipsis, es una visión de esperanza y de confianza, no de oscuridad, no de temor, no de incertidumbre, no de como algunos han tratado de presentar el libro de Apocalipsis con misterios. No, este es un libro de revelación, y lo que nos es revelado es que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que te ama continuamente y que ha lavado nuestros pecados en su sangre. ¡Qué maravilloso! Queridos hermanos, Satanás está empeñado en ensuciar nuestras ropas, en echar lodo, en que nuestra vida no testifique con claridad de que somos hijos de Dios. Satanás está empeñado en eso y lo hace de muchas maneras. Yo no sé cómo te sientas tú ahora, pero cada día nosotros tenemos una lucha, cada día. Si triunfaste ayer, antier, qué bueno, pero hoy ten cuidado. Cada día necesitamos la ayuda del Señor y cada día nosotros necesitamos ir a Él, arrodillarnos y pedirle que lave nuestra vida en su sangre preciosa, limpie nuestros pecados de toda maldad. ¡Qué maravilloso! Jesucristo, queridos hermanos, lava nuestros pecados en su sangre. Y ese es un mensaje especial que nosotros tenemos. Él es realmente el autor del libro de Apocalipsis. A Él le pertenece, y el libro de Apocalipsis habla acerca de Él. Y lo que nos dice el libro de Apocalipsis es eso, que está dispuesto a lavar nuestros pecados en su sangre. Hermanos queridos, ¿quién realmente es Jesús? Para mí, seguramente para ti, es mi grandioso Salvador, mi grandioso Salvador. Y quiero preguntarte, ¿lo reconoces tú también como tu único y precioso Salvador? ¿Es así? ¿Lo reconoces? Qué bueno, me da mucho gusto. Y deseo que durante esta semana podamos tener una visión de Jesús a lo largo de los diferentes capítulos de este maravilloso libro. Vamos a ver cosas interesantes, vamos a ver cosas profundas, pero vamos siempre a presentar a Jesucristo como el que está en el centro
del libro de Apocalipsis. Quiero animarte para invitar a tus amigos, para que compartas el enlace y para que durante esta semana de oración podamos tener una perspectiva diferente del libro de Apocalipsis, una perspectiva llena de esperanza, llena de confianza y de seguridad. Te invito para inclinar el rostro y orar. Amado Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias en esta noche porque tú has hablado a través de tu palabra y hemos tenido, Señor, una visión maravillosa de Jesús como nuestro Salvador. Por eso queremos rogarte, Señor, que nos ayudes para que al acudir al libro de Apocalipsis podamos hacerlo con la confianza y la seguridad de que tú tienes un maravilloso mensaje de esperanza, de amor, de seguridad para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no estar temerosos, a no estar tristes, sino a estar confiados en tu poder, en tu amor, en tu perdón, en tu misericordia, en tu omnipotencia, en tu sabiduría y también, Señor, a confiar en que pronto vendrás a buscarnos y llevarnos contigo para vivir por toda la eternidad. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en esta noche. Da tu bendición, Señor, a cada uno de mis hermanos que están siguiendo esta transmisión. Lo ruego y lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Feliz noche para cada uno de ustedes. Gracias.